Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pensar unos momentos en este mensaje, sembrando paciencia en nuestros corazones. La paciencia es una virtud muy hermosa que todos los cristianos debemos poseer. La paciencia nos ayuda a nosotros a saber esperar en Dios, a esperar su venida, a pesar de todo lo que venga, a pesar de pruebas, a pesar de luchas, a pesar de situaciones que vivamos, teniendo paciencia en Dios, las cosas van a salir adelante. La paciencia de los cristianos es muy importante sembrarla en nuestros corazones. Cada día el Señor nos prueba. Cada día el Señor pone en nuestros corazones esa prueba para saber quiénes de nosotros somos pacientes y aprendamos a esperar en Él en todas las cosas. Hay una mujer, Margaret Thatcher, en una ocasión dijo esta mujer: soy extraordinariamente paciente, siempre y cuando al final de todo logre mi objetivo. Nosotros esperamos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra meta es lograr ese objetivo. Nuestra meta es llegar allá con el Señor. Y tenemos que pasar por muchas situaciones, quizás por muchas dificultades, pero la paciencia que el Señor ha sembrado en nuestro corazón nos mantiene firmes en la fe de Jesucristo. Hasta el día de hoy seguimos adelante. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia busca cada día el rostro del Señor. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos en nuestros hogares, debemos aprovechar el tiempo para dedicarle la mayor parte a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador. Enseñar a nuestros hijos la paciencia, enseñar a nuestras familias el amor de Dios y cultivar cada día más y más en nuestros corazones la fe en el Señor Todopoderoso. Por ello, la fe nos lleva a nosotros a entender muchas cosas de la palabra de Dios. La paciencia es la manera de probar nuestra autenticidad cristiana. ¿Verdad? ¿Qué tan auténticos cristianos somos? La paciencia nos va a nosotros a dar un valor a nuestra vida cristiana. Si nosotros sabemos esperar en Dios y tenemos toda la confianza en Jesucristo, vamos a aprender a esperar, porque la paciencia tiene que ver con el esperar, con el ser paciente, con el saber tener la tranquilidad de esperar las cosas. La paciencia está vinculada también con la fe, porque dice la palabra de Dios que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Está vinculada con la fe. La fe que cada día debe ir creciendo más y más en nuestros corazones, y que esa misma fe a nosotros nos dé la paciencia necesaria para poder soportar todas las situaciones que pasemos día con día, diariamente en nuestros corazones. Si la fe está grande, la fe es grande, si nuestra fe es abundante en nuestro corazón, nuestra paciencia también lo será. Seremos unas personas que vamos a aprender a confiar plenamente en Jesucristo. Que aunque las cosas aparentemente vayan mal, sabemos que ahí está el Señor para tendernos la mano y que no nos va a dejar solos. Vamos a aprender a esperar en las promesas divinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas y esas promesas que Jesucristo a nosotros nos hizo
es que un día Él nos dijo, ¿verdad?, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, y yo sé que Él está a nuestro lado cada día, que Él va con nosotros cada día y que nos ayuda a nosotros a avanzar cada vez más, pasos agigantados hacia la vida eterna. Y con paciencia, un paso lento, quizás un paso más rápido, pero vamos pisando firmemente, creyendo en las promesas divinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios probará nuestra autenticidad cristiana. ¿Qué tan cristianos verdaderamente somos? Nos meterá quizás en pruebas, estaremos pasando por luchas, por situaciones difíciles, y ahí es donde tenemos que probar, ¿verdad?, que somos verdaderos cristianos y que hemos aprendido a confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos aprendido a poner todas nuestras cargas, todas nuestras situaciones ante el Señor, y nos va a mantener firmes ante Él, ante toda situación que se nos venga encima. La paciencia probará, ¿verdad?, precisamente esa fe auténtica que nosotros cada día tenemos delante del Señor. Nuestra fe crecerá, nuestra fe nos hará mirar grandes maravillas de Dios, nos hará ver los misterios que guardan estas situaciones que cada día se mueven en el mundo, nos hará entender qué es lo que viene más adelante después de esta pandemia que estamos viviendo. Sabemos que se están preparando cosas grandes y nosotros los cristianos cada día tenemos que estar más fuertes, más fortalecidos, más en oración delante del Señor para poder tener esa fortaleza espiritual y poder vencer toda lucha y prueba que venga a nuestra vida. Y precisamente Dios quiere que tú siembres la paciencia en tu corazón. La paciencia también tiene que ver con la relación entre unos y otros. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 1 al 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Necesitamos nosotros aprender la buena relación entre nosotros los hermanos. Tener relación, poder soportarnos, dice aquí, los unos a los otros. Poder aprender a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y la paciencia te vincula también con el amor, porque cuando tú tienes amor, cuando tú siembras en tu corazón el amor junto con la paciencia, vas a entender en muchas ocasiones el actuar de algunos hermanos, el por qué actúa de esta manera, el por qué contesta de esta manera, y no va a causar ninguna situación, ningún problema entre ambos, sino va a buscar la manera de lograr reconciliarse y entenderlo, ¿verdad? Tenerle paciencia porque lo ama, porque amamos al hermano, porque sabemos que hay momentos de debilidad y en la cual nosotros tenemos que intervenir para ayudarlo a salir adelante. Y juntos, ¿verdad?, podemos lograr sacar adelante la situación que en ocasiones pasamos los hermanos. La paciencia tiene mucho que ver en la relación entre unos y otros. Cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, cómo realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana, esa comunión que el Señor Jesucristo está exigiendo a nuestras vidas. Él quiere, ¿verdad?, que la tratemos con paciencia, que nos amemos con mucha paciencia, que nos tratemos con mucho amor para poder lograr sobrellevar las cargas de los unos y de los otros. La paciencia te va a ayudar a entender muchas cosas en la iglesia. El apóstol Pablo
expresa a los colosenses o presenta la paciencia como una virtud cristiana. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los unos a otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una virtud. No cualquiera tiene la paciencia que exige el Señor. Somos humanos, a veces tenemos impaciencia por las cosas, o no salen las cosas en el momento como queremos que salgan, y nos desesperamos. Y el desespero puede llegar en muchos ámbitos de nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que cultivar, tenemos que sembrar en nuestro corazón esa paciencia y decir: yo soy hijo de Dios, yo confío en un Dios poderoso, yo confío en aquel que me puede ayudar a salir adelante de cualquier situación que yo esté pasando. Ahí tengo que sembrar la paciencia en mi corazón y saber esperar en Jesucristo para que Él me ayude a sacar adelante cualquier cosa que venga a mi vida. Y ello es importante, es una virtud que tenemos nosotros que estar cultivando todos los días. Tenemos que estar, ¿verdad?, haciendo que esa virtud crezca en nosotros. Ser pacientes, ser personas, ¿verdad?, que sepamos escuchar a los demás. Cuando nos dan un consejo, también tener la paciencia, o cuando nos están reprendiendo, también tener la paciencia necesaria para soportar y mirar, ¿verdad?, que en ocasiones es necesario que se nos llame la atención para poder corregir ciertos errores que tenemos que sacar adelante, ¿no? Tenemos que quitar de nosotros. Entonces, es importante que cada uno de nosotros busquemos precisamente la paciencia como una virtud. Y también Pablo a los cristianos de Tesalónica les da la instrucción, ¿verdad?, y les dice lo siguiente: tengan paz entre ustedes. Para lograr esta paz, Pablo instruyó a los tesalonicenses a ser pacientes para con todos. El ser paciente para con todos. Le dijo Pablo: sean pacientes para con todos. Y ese es un gran desafío que tenemos que buscar y que tenemos que lograr alcanzar. Tener paciencia con todos. Somos de diferente carácter, cada uno de nosotros como personas. Unos son más pacientes, unos hablamos con más paciencia quizás que otros, y hay esas situaciones que a veces nos desesperan o nos hacen enojar, y tenemos que aprender a tener la calma para poder, ¿verdad?, sacar adelante cualquier cosa que se nos presente. Entonces, tener paciencia con todo es un gran desafío que tenemos que buscar. Tenemos que buscar sembrar en nuestro corazón la paciencia todos los días de nuestra vida. Si yo les preguntara cuántos tenemos paciencia, a veces ni en nosotros mismos tenemos la paciencia. Pero en nuestro hogar tenemos que tener paciencia con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Tenemos que tener paciencia en el trabajo, cuando se nos trata mal. Y en muchas áreas de nuestra vida tenemos que ir cultivando poco a poco la paciencia para poder que esté siempre sembrada en nuestro corazón. Y otra cosa también, la paciencia marca al verdadero líder cristiano, ¿verdad? Pablo tenía un joven que le enseñaba la doctrina, un joven, ¿verdad?, que ayudaba a crecer en el ministerio, llamado Timoteo, y él le daba ejemplos constantes a Timoteo. Le daba cada día más consejos, le hablaba de la palabra de Dios, cómo debería comportarse delante de las personas, cómo debería actuar cuando lo atacaban,
cómo debería actuar en un consejo, en un problema matrimonial, en una situación de una familia, y muchas cosas, muchos consejos le estaba dando Pablo a Timoteo. Y entre ellos le dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le dé arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 2, 24 y 25. Aquí hay una palabra muy importante y le dice: reprende tiernamente a los que se oponen. Si alguien llega y nos ataca, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestra actitud ante un ataque de alguien que está en contra de ciertas cosas que quizás yo haga? ¿Cómo yo respondería o cómo yo detuviera esa ira que quizás traiga esa persona hacia mí? ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que la blanda respuesta, ¿verdad?, aplaca la ira. Yo me imagino, ¿verdad?, hombres de la iglesia ahí en donde pastoreaba, donde estaba Timoteo. Había hombres mayores a él que quizás que se creían con más conocimiento, con más entendimiento de la palabra de Dios, y querían, ¿verdad?, quizás ponerles trampa a Timoteo para que él cayera en alguna falta, en alguna enseñanza de las que él daba. Y había gente que se oponía a la palabra de Dios. Entonces le decía Pablo: mira, reprende tiernamente a esas personas que se te opongan. No te pongas a discutir con ellos, sino que háblales conforme a la palabra de Dios. De esa manera tú vas a hacerles entender que están equivocados en la manera que ellos piensan. Tiernamente, con paciencia, con tranquilidad, debemos responder a aquellas personas que a veces nos atacan. No seamos rencillosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos. A veces tenemos que guardar ciertas cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Que queden, mejor que queden ahí y no sacarlas y no causar un problema más grande. Tenemos que sufrir a veces ciertas cosas, tenemos que tener ese cuidado. Para ello es importante que los cristianos, ¿verdad?, debemos mirarnos los unos a nosotros como compañeros, pecadores, pero salvados por la gracia de Dios. Somos hombres pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. Y de esa manera debemos de mirarnos nosotros como cristianos los unos a los otros. Tenemos que amarnos, tenemos que saber que somos humanos, que cometemos errores, cometemos faltas, pero que también hemos aprendido a amarnos los unos a los otros, que hemos aprendido a querernos, a entendernos, y que eso es lo que tenemos que sembrar cada día en nuestro corazón, ese amor los unos para con nosotros. Cada vez me da alegría de ver por las redes sociales cómo pedimos la oración, ¿verdad?, por ciertos problemas que suceden a diario en nuestras vidas, y nos unimos todos en oración, ¿verdad?, pidiendo por esa necesidad, y Dios responde de una manera especial. Yo hace algunos días pedía por una compañera que le diagnosticaron cáncer, y hace 3-4 días nos habló esa muchacha y nos dijo que ya el doctor dijo que no tenía absolutamente nada. Y esas son las respuestas a las oraciones, es la respuesta a la unidad que tenemos nosotros como cristianos. Y el tenernos paciencia, el tenernos amor, el poder juntos actuar para que las cosas puedan suceder de una manera especial. Entonces, la paciencia como una virtud genuina viene solamente a los que han sido redimidos por Jesucristo. Y es a quienes el Espíritu Santo está llamando a mostrar el fruto espiritual. La paciencia, ¿verdad?, como una virtud genuina, nos dice aquí de que
solamente la pueden tener aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y el fruto del Espíritu Santo está esperando que nosotros rindamos ese fruto espiritual que el Señor quiere que mostremos a los demás. Si tú tienes paciencia, si tú tienes esa paciencia genuina, ¿verdad? Y la tienes sembrada en tu corazón, entonces el fruto del Espíritu Santo va a ir fluyendo cada vez más en ti, demostrando muchas cosas, ¿verdad? Hacia los demás: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, debe también aquí importante practicar, ahorita comenté un poquito sobre la familia, debemos practicar la paciencia dentro del hogar, porque la paciencia debe ser una de las señas de identidad del hogar cristiano. ¿Cómo nos tratamos en nuestro hogar? ¿Cómo somos en nuestra familia? ¿Verdad? Cada miembro, pues debemos demostrar paciencia los unos para con los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros, debemos, ¿verdad?, amarnos como esposos, ser pacientes con nuestros hijos y como padres, pues también, ¿verdad?, amar a vuestros hijos. Dice la palabra de Dios, un texto por ahí: no asperéis o no provoquéis a ir a vuestros hijos. Tenemos que amarlos, aconsejarlos y ponerles en ellos la paciencia que Cristo a nosotros nos ha enseñado. Entonces, en la familia de la fe, la paciencia a menudo, ¿verdad?, se debe de ver cada día más y más reflejada en nuestro hogar y en nuestras acciones como parte de una familia cristiana. Y es la prueba verdaderamente que somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Quiero terminar este corto sermón diciendo, ¿verdad?, que al final de todo la paciencia nos traerá una gran recompensa. ¿Qué recompensa te traerá la paciencia? Te traerá buena comunión los unos con los otros, nos hará crecer nuestro carácter como verdaderos cristianos, nos ayudará a acrecentar nuestra fe en Jesucristo, y demostraremos a Dios y a los demás hermanos que verdaderamente soy un verdadero cristiano. Sembremos todos los días en nuestro corazón la paciencia. Tengamos paciencia los unos con los otros. Y si hablamos de la paciencia de esperar en Jesucristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo una situación ahorita donde no hemos podido reunirnos en el templo, ¿verdad? Y muchos quizás están desesperados, impacientes por venir al templo a adorar a Dios. Y ojalá así sea, que cuando podamos venir, se vengan todos los hermanos, ¿verdad?, nos vengamos todos a adorar a Jesucristo y no nos acostumbremos a quedarnos en casa, sino que nuestra fe crezca, ¿verdad?, y podamos venir a adorar a Jesucristo, podamos venir a gozarnos juntos, podamos darnos un abrazo, y decirnos: Padre Cristo, te amo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que esa comunión que tengamos todos los días, pues nos ayude a aquel día que el Señor venga, nos encuentre ocupados amándole a Él y haciendo su voluntad. Así que tengamos paciencia, mis hermanos. Pronto Dios nos dará la victoria y estaremos nuevamente reunidos aquí en este lugar, juntos, adorando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que siempre tengan en mente que debemos ser pacientes en todas las cosas.